Ok, empecemos. Número 9. El día que vendieron aire en botellas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la gente realmente creía que el aire se podía envasar, transportar y recetar como si fuera una medicina más. Esto no era una metáfora ni una idea de locos. El aire embotellado se anunciaba en periódicos, se vendía en farmacias y en algunos casos hasta los médicos lo recomendaban. Todo empezó por un problema muy real. Las ciudades se habían vuelto demasiado grandes, contaminadas y peligrosas. El humo de las fábricas llenaba las calles y las enfermedades se propagaban sin control. La gente se daba cuenta de que los enfermos que enviaban al campo o a las montañas mejoraban notablemente. Entonces, en vez de limpiar el ambiente, muchos pensaron que el propio aire fresco era la cura. Si el aire limpio ayudaba, aislarlo y embotellarlo debía ser aún mejor. Empresas recolectaban aire de bosques, montañas y costas, lo comprimían en botellas y lo vendían a los habitantes de las ciudades. Algunos envases indicaban exactamente de dónde provenía el aire, como si ciertas zonas produjeran un aire de mejor calidad. Los anuncios prometían que al inhalarlo se reducía la fatiga, mejoraban los pulmones, se calmaban los nervios e incluso se alargaba la vida. Vendían aparatos especiales para inhalarlo y todo parecía muy científico. Lo inquietante es que seguía la lógica de la medicina de la época. La teoría de los gérmenes apenas se estaba desarrollando y muchos tratamientos se basaban solo en lo que se observaba. Si algo parecía funcionar, se asumía que era la solución. Revistas médicas hablaban seriamente de la calidad del aire, se construían sanatorios y a los pacientes de tuberculosis se les recetaba reposo al aire libre. Todavía existen anuncios, registros y botellas preservadas. No fue una broma, fue la ciencia deteniéndose a mitad de camino y creando una industria alrededor de esa brecha. Número 8. Animales juzgados y ejecutados. Desde la Edad Media hasta el comienzo de la época moderna, en toda Europa los animales fueron juzgados formalmente por crímenes. No era teatro simbólico ni cuentos populares, eran procesos judiciales reales, con jueces, abogados y testigos. Animales acusados de asesinato, daños a la propiedad o ofensas morales eran arrestados, encarcelados y llevados a juicio. Se les asignaba un defensor y se emitía un veredicto. Uno de los casos mejor documentados ocurrió en Francia en 1386, cuando una cerda fue juzgada por matar a un niño. Los registros judiciales cuentan que la vistieron con ropa humana, la sentenciaron y la ejecutaron públicamente. En otros casos, ratas fueron citadas a juicio por destruir cosechas. Cuando no se presentaron, sus abogados argumentaron que era peligroso viajar por culpa de los gatos. El tribunal aceptó el argumento y pospuso el juicio. También se juzgaron enjambres de insectos. Las autoridades eclesiásticas excomulgaban a langostas enteras y les ordenaban abandonar ciertas regiones. Cuando no obedecían, se emitían condenas formales. Hoy suena absurdo, pero tenía sentido dentro de su visión del mundo. Los animales formaban parte de un universo moral regido por la ley divina. La justicia debía aplicarse a todo, no solo a las personas. Además, estos juicios reforzaban el orden social y demostraban que hasta las fuerzas incontrolables quedaban bajo la ley. Todavía existen transcripciones de tribunales, documentos eclesiásticos y registros legales. No fue un mito, fue la burocracia aplicada hasta sus últimas consecuencias. Ya que llegaste hasta este punto, no te vayas sin suscribirte y comentar. Activa esa campana para que seas el primero en ver lo que sigue. Número 7. Golpes que superan toda arma humana. En 1908, algo explotó sobre Siberia con una fuerza que derribó alrededor de 80 millones de árboles. La zona afectada fue más grande que muchas ciudades modernas juntas. Personas que estaban a cientos de kilómetros de distancia sintieron la onda de choque. Se rompieron ventanas y las estaciones sísmicas registraron el evento. Las ondas de presión atmosférica dieron la vuelta al planeta entero. Se conoce como el evento de Tunguska. Al principio, los científicos estaban desconcertados. No había cráter de impacto ni restos evidentes. La explosión ocurrió en el aire. Testigos oculares describieron una bola de fuego cruzando el cielo, seguida de un calor intenso y una explosión ensordecedora. Algunos incluso perdieron el conocimiento. Las estimaciones modernas indican que liberó una energía equivalente a decenas de bombas nucleares. Y esto pasó décadas antes de que existieran las armas nucleares. Más tarde se concluyó que fue un fragmento de meteoro o cometa que explotó en la atmósfera. Este tipo de explosión aérea libera una energía enorme sin tocar el suelo. Lo que hace que suene falso es la poca atención que recibió en su momento. La zona era muy remota y ninguna ciudad importante se vio afectada. El mundo siguió su curso, pero las encuestas geológicas muestran árboles derribados en patrones radiales y muestras de suelo con firmas químicas inusuales. Los registros históricos coinciden con las pruebas físicas. Aún más inquietante es que Tunguska no fue único. Eventos parecidos han ocurrido antes y volverán a ocurrir
ocurrir. La civilización moderna simplemente no ha estado en el lugar y momento equivocados todavía. El planeta puede generar destrucción a una escala muy superior a cualquier arma humana, sin aviso y sin intención. Número 6. Un reactor nuclear natural. En 1972, científicos que analizaban muestras de uranio de una mina en Gabón notaron algo imposible. La proporción de uranio 235 era mucho más baja de lo esperado, tan baja que parecía que ya se había usado como combustible. El uranio 235 es el isótopo que alimenta los reactores nucleares y no desaparece naturalmente a ese ritmo. Al principio pensaron en contaminación o error de equipo, pero la anomalía aparecía una y otra vez en diferentes muestras y zonas de la misma mina. Finalmente llegaron a una conclusión que resultaba muy incómoda. Hace unos 2.000 millones de años, ese lugar había sido un reactor nuclear funcionando solo. No lo construyó nadie. En esa época la Tierra tenía un porcentaje más alto de uranio, 235. El agua subterránea actuaba como moderador, frenando neutrones y permitiendo la fisión. La geometría y la química eran perfectas. El reactor se encendía, liberaba calor, evaporaba el agua y se apagaba solo. Cuando se enfriaba, el agua regresaba y el ciclo empezaba de nuevo. Este proceso pudo repetirse durante cientos de miles de años. Los análisis geológicos encontraron exactamente los productos de fisión donde la física decía que debían estar. Y lo más sorprendente, esos materiales radiactivos apenas se movieron en 2.000 millones de años. La naturaleza los contuvo mejor que algunos depósitos modernos. Lo que hace que suene falso es lo avanzado que parece. Los reactores nucleares son símbolo de la ciencia moderna, pero la naturaleza creó uno por accidente mucho antes de que existiéramos los humanos. Este descubrimiento obligó a los científicos a aceptar que los procesos nucleares son fenómenos naturales que los humanos solo aprendimos a controlar. Número 5. Una destrucción casi nuclear. En 1917, la ciudad de Halifax, en Canadá, vivió una de las mayores explosiones de la historia humana. Un barco de carga lleno de explosivos se incendió en el puerto. La gente se acercó a mirar, sin imaginar lo que iba a pasar. Cuando el barco detonó, barrios enteros quedaron arrasados. Los edificios se derrumbaron al instante. La onda de choque recorrió kilómetros, rompiendo ventanas y dejando a personas inconscientes. Después llegó un tsunami que inundó la costa. Murieron casi 2.000 personas y miles más resultaron heridas. Lo que hace que este evento suene irreal no es solo su escala, sino lo poco preparados que estaban los humanos para entenderlo. Esto ocurrió décadas antes de las armas nucleares. Los médicos no tenían ni idea de cómo tratar lesiones por onda de choque de esa magnitud. Los sobrevivientes tenían quemaduras sin fuego y lesiones internas sin heridas visibles. Efectos a largo plazo que nadie sabía explicar. Los rescatistas entraron inmediatamente sin saber de peligros secundarios. Fragmentos de vidrio causaron infecciones semanas después. Los incendios se propagaban de forma impredecible y los hospitales se colapsaron. Los registros médicos describen síntomas que después se asociarían con explosiones nucleares, trauma por onda de choque y lesiones por presión. En ese momento no existían las palabras para describirlos. Reportes gubernamentales, fotografías y testimonios documentan todo con detalle. Solo después de Hiroshima y Nagasaki, los científicos revisaron Halifax y se dieron cuenta de que la ciudad había vivido algo casi nuclear sin entender qué estaba pasando. Lo inquietante es que la humanidad se enfrentó a fuerzas destructivas extremas antes de tener la ciencia para explicarlas. El conocimiento llegó solo después de que el sufrimiento obligara a buscar respuestas. Número 4. El daño invisible de la humanidad. A principios del siglo XX, los químicos crearon unos compuestos que parecían perfectos. Los clorofluorocarbonos. Eran estables, no inflamables, no tóxicos y muy eficientes. Solucionaron problemas reales en refrigeración, medicina y fabricación. Se adoptaron en todo el mundo. Durante décadas, nada parecía ir mal. No reaccionaban, no se degradaban, hacían exactamente lo que debían. Esa estabilidad resultó ser el problema. Los clorofluorocarbonos subieron a la atmósfera. Allí, la radiación ultravioleta los rompió y liberó átomos de cloro. Un solo átomo de cloro podía destruir miles de moléculas de ozono. La capa de ozono protege la Tierra de la radiación solar dañina. Su adelgazamiento aumentó el riesgo de cáncer, dañó ecosistemas y cambió el comportamiento de la atmósfera. Lo que hizo este descubrimiento tan incómodo fue lo sutil que fue todo. No hubo explosiones ni desastre inmediato, solo un cambio planetario lento y silencioso. Los científicos empezaron a sospecharlo en los años 70, pero muchos fueron ignorados. La industria aseguraba que eran seguros. Luego los datos de satélite lo confirmaron. Un enorme agujero de ozono apareció sobre la Antártida. Estaba creciendo. Artículos científicos, muestras atmosféricas y registros históricos documentan todo el proceso desde la invención hasta las consecuencias. La humanidad había alterado un sistema
global sin quererlo. La realización más inquietante fue que los humanos podíamos dañar el planeta mientras creíamos que todo estaba bajo control. Fue una de las primeras veces que tuvimos que enfrentarnos a nuestro papel como fuerza planetaria involuntaria. Número 3. Casi nos extinguimos. Durante la mayor parte de la historia humana, la gente pensaba que la extinción era algo que les pasaba a los animales, en cuentos o en épocas lejanas. La idea de que nuestra propia especie estuvo a punto de desaparecer no se tomó en serio hasta hace muy poco. Luego los genetistas empezaron a comparar el ADN humano. Lo que encontraron fue inquietante. En varios momentos del pasado, la población humana se redujo a números peligrosamente bajos. En algunos casos, solo quedaron unos pocos miles de individuos en todo el planeta. Uno de los ejemplos más estudiados está ligado a una erupción volcánica masiva hace unos 74.000 años. La erupción lanzó cantidades enormes de ceniza a la atmósfera, bajó las temperaturas globales y alteró los ecosistemas durante años. Las evidencias arqueológicas muestran caídas bruscas de población. La diversidad genética actual de los humanos es sorprendentemente baja comparada con otras especies, lo que indica un cuello de botella donde muy pocos sobrevivieron. Lo que hace que suene falso es que no hay historias, leyendas ni registros escritos. La humanidad casi desapareció sin darse cuenta de lo que estaba pasando. La gente seguía con su vida diaria mientras la especie se acercaba al colapso. La supervivencia no fue heroica ni dramática, fue gradual, frágil y desigual. Este descubrimiento inquietó a los científicos porque cambió nuestra visión de la historia. La civilización no surgió de forma suave, avanzó a trompicones después de repetidos fracasos casi definitivos. Las pruebas vienen de la genética, datos climáticos y arqueología. La implicación incómoda es que podemos estar al borde del abismo sin sentirlo, y cuando nos demos cuenta, tal vez ya sea demasiado tarde. Número 2. Contaminación que no se detiene. Durante mucho tiempo se pensó que la contaminación era algo temporal. El humo se disipaba, los residuos se descomponían y los ríos se recuperaban. Se asumía que la naturaleza siempre terminaba arreglando lo que los humanos rompíamos. Pero luego los científicos descubrieron sustancias que no se comportan así. Ciertos químicos sintéticos, conocidos como contaminantes orgánicos persistentes, resisten la degradación, no se descomponen, solo circulan. Una vez liberados, viajan por el aire, el agua, el suelo, las plantas, los animales y los humanos. Se acumulan con el tiempo y se concentran más en la cadena alimentaria. Algunos de estos químicos aparecieron en lugares donde los humanos nunca habían estado: hielo ártico, sedimentos oceánicos profundos y montañas remotas. Este descubrimiento incomodó a los científicos porque significaba que la contaminación podía sobrevivir a sus creadores. El medio ambiente ya no se reiniciaba solo. Los registros médicos mostraron correlaciones con alteraciones hormonales, problemas de desarrollo y efectos en la salud a largo plazo. Estos químicos no mataban de inmediato, pero influían silenciosamente. La documentación existe en estudios ambientales, análisis de sangre y encuestas ecológicas. Ecosistemas enteros llevan las huellas químicas de la actividad humana mucho después de que se dejó de usar el producto. Lo más inquietante es lo permanente que puede ser el daño. Algunos contaminantes seguirán circulando durante siglos. La actividad humana creó sistemas que ahora se mantienen solos, sin nuestra intervención. La contaminación dejó de ser un evento y se convirtió en un proceso continuo, lo que nos obligó a cambiar completamente nuestra forma de pensar. Número 1. Curaciones sin explicación. La medicina prefiere explicaciones claras. Aparece una enfermedad, se identifica la causa, se encuentra la cura y el problema termina. Pero la historia no siempre coopera. Algunas enfermedades disminuyeron o desaparecieron antes de que la ciencia entendiera por qué. Las tasas de mortalidad bajaron sin intervenciones evidentes. Los patrones cambiaron sin detonantes obvios. Un ejemplo es la fiebre de las trincheras, que devastó a los soldados en la Primera Guerra Mundial y luego prácticamente desapareció. Otros son ciertas formas de peste que se desvanecieron sin ser erradicadas. Los registros hospitalarios confirman estos cambios. Menos casos, menos muertes. En ese momento no existía una cura definitiva. Más tarde los científicos propusieron explicaciones relacionadas con higiene, vectores, inmunidad y cambios ambientales. Ninguna explica completamente el momento ni la rapidez del declive. Lo inquietante es que la medicina a veces triunfa sin entender del todo cómo. Se salvaron vidas, pero el conocimiento llegó después. Esto crea vacíos incómodos en la historia médica. Los resultados mejoraron, pero las causas siguieron poco claras. La documentación existe en archivos hospitalarios, registros militares y datos demográficos. La falta de explicación no se debe a falta de pruebas, sino a una comprensión incompleta. La implicación es que el progreso a veces ocurre por accidente, y los accidentes son muy difíciles de reproducir. Gracias por ver y quedarte hasta el final. Tenemos muchos más videos en camino. Dale al botón de suscribirte para no perdértelos. Nos vemos en el próximo.